Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Muchas veces pensamos que estos son totalmente distintos, que esto no tiene nada que ver uno con otro. Incluso pareciese que fueran dos dioses distintos. Pero ¿esto es realmente lo que dice la Biblia o es solo una lectura superficial de esta? Veámoslo en esta temporada de Inverse en Español. Aquí estamos en Inverness en Español, un programa de espacio joven. Y estamos comenzando una nueva lección, un nuevo programa, ¿verdad? Una nueva temporada de este hermoso tema que es los pactos eternos, el pacto eterno. Y para empezar ya con esta lección, vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a nuestro amigo Harrison Umaña, que nos acompaña de verdad desde allá, desde el otro lado del mundo, desde el hemisferio norte. ¿Cómo estás, Harrison? Bueno, me puso muy largo. Estamos relativamente cerca del mismo continente, pero bueno, sí, estamos en Costa Rica y es un placer estar nuevamente con ustedes, el equipo de Inverse. Así que, bueno, esperemos que sea de mucha bendición en esta ocasión hablar de estos dos pactos. Muy bien. También tenemos aquí a nuestro amigo ya más que conocido, ¿verdad? Nuestro amigo Moisés Vélez. ¿Cómo estás? Gracias por el saludo, Jan, encantado. Y vaya, qué casualidad del Señor de estar en este primer programa, primer trimestre de esta clase. Bueno, encantadísimo. Gracias al Señor. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos aquí al pastor que ya nos acompañó en la lección pasada, ¿verdad? A nuestro pastor Carlos Olivares. Así que, pastor, queremos darle la bienvenida también. Muchas gracias, Jan. Un placer, un privilegio ya prácticamente en el epílogo de estas lecciones y qué interesante tema que vamos a abordar con profundidad, que son los dos pactos. Así que agradecido por la invitación. Muy bien. Pastor, todavía no se puede callar. Nos tiene que ayudar ahora, por favor, si nos puede hacer la oración para también invitar al Espíritu Santo, quien es el inspirador de toda la Biblia y que nos da la verdadera comprensión acerca de los pactos. Por favor. Por supuesto, oremos. Padre de amor, Padre eterno, te agradecemos esta oportunidad nuevamente de poder compartir con nuestros amigos que nos están viendo, escuchando por las pantallas, y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, pueda transformar nuestro corazón, nuestra vida cada día, y queremos que nos ayudes a entender este tema de los dos pactos, que podamos profundizar en ello y ver qué hermoso es cómo tú has guiado después del pecado para que el hombre pueda reconciliarse contigo. Acompáñanos en esta tarde, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, pastor. Muy bien, ahora que ya hemos, en verdad, recibido la presencia del Espíritu Santo, entonces estamos aptos para abrir la palabra de Dios. Pero no vamos a leer, ¿verdad?, todos estos capítulos que tiene la lección, sino que vamos a pedirle a nuestro amigo Harrison que por favor nos pueda leer Isaías 24, 5 y 6. Por favor, Harrison. Vamos a leer Isaías 24, 5 y 6. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy bien, muchas gracias, Harrison. Entonces aquí, como Harrison nos habla, la Biblia nos habla ya de que hay una relación que se puede ver entre la ley, ¿verdad?, que fue quebrantada o traspasada, como salen algunas versiones, y el pacto sempiterno. ¿Cuál es la relación que tienen estos entonces? Y la verdadera comprensión de esto nos puede ayudar a entender este pacto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por supuesto que sí. La Biblia, cuando habla, habría que comenzar que es un pacto primero, ¿cierto? Definiendo en simples palabras. Y un pacto es un compromiso, ¿cierto?, que se da entre dos partes. En este caso, Dios, por un lado, y por otro lado, el ser humano, ¿no es así? Y este pacto, digamos, que se da,
así como tiene privilegios, también tiene ciertas responsabilidades y ciertas cosas, digamos, que cumplir. Ahora, ¿por qué pactos? Bueno, antes de la caída, ¿cierto? Podríamos decir que también había un pacto, ¿cierto? Pero ese pacto era sobreentendido, era un pacto, digamos, como tácito, que estaba la ley de Dios en el corazón del ser humano, de los ángeles y de todas las criaturas que Dios ha creado libremente, con libre albedrío, con ciertas posibilidades. Y entonces este pacto, inclusive con este libre albedrío, ¿cierto? Libertad, el hombre podría tomar decisiones tanto de mantener ese pacto como quebrantar el pacto. Y nosotros, bueno, sabemos ya por la Sagrada Escritura que el pacto, el hombre tomó una decisión, ¿cierto?, contraria a la voluntad de Dios y quebrantó el pacto. Y es por ello, ¿cierto?, que Dios debe, el hombre y Dios, el pecado causa esta división, digamos, este quebrantamiento de ese pacto que era tácito, que estaba escrito en el corazón, en la mente, que se daba, ¿cierto?, intrínsecamente, ¿cierto?, inherentemente en el ser humano, pero luego después, cuando se quebrantó ese pacto, entonces se quebran las relaciones, ¿cierto? Hay un distanciamiento. Y ahí está la palabra reconciliación, ¿cierto? Y esa reconciliación, aunque nosotros lo vemos como antiguo nuevo pacto, el pacto nuevo es más antiguo que el propio antiguo, ¿verdad? En el sentido de que habla de un pacto sempiterno, y justamente Isaías habla que este pacto se hizo antes incluso de la caída, ¿cierto? Se había pactado que Jesucristo, ¿verdad?, pudiese, por emergencia, que hubiera alguna decisión equivocada, poder, digamos, venir para reconciliar si hubiese unas relaciones que se pudiesen romper. Eso podríamos decir por el momento. Buenísimo, pastor. También me parece bastante importante la manera que el folleto aborda esta introducción a entender cómo es la segunda luz bíblica, que es el pacto. Porque por lo general se entiende que hay un antiguo pacto y hay muchos que creen que el antiguo pacto era solamente ley, solamente ley, solamente ley. Y eso era el antiguo pacto. Y que el nuevo pacto es solamente el amor de Dios y solo misericordia. Pero vemos, de hecho el pastor así lo ha dicho, que efectivamente había una ley en los corazones de Adán y Eva antes de la caída. Pero inmediatamente cae en la raza humana, vemos que hay una promesa que es conocido como el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, que luego lo recoge en Gálatas 3:16 y dice que esa simiente no es de muchas, sino de la cual es Cristo. Allí vemos cómo el Salvador prometido aparece cuando se rompe la ley, cuando Adán y Eva quebrantan la ley. Así que aparece la promesa de un redentor, de un pacto, la necesidad de crear un pacto de salvación. Y me encanta cómo en la mensaje del Señor, en una sección, lo dice rápidamente, dice que es una delicia de la mente divina el pacto de misericordia, que es eterno, tan eterno como es Dios, así también la misericordia que Dios nos derrama en su pacto. Gracias. Sí, es algo muy importante eso de los dos pactos, que se entienda de la mejor manera. Y algo que me gustaría acotar es algo de lo que dijo el pastor. El pacto nuevo es muy antiguo también. Y muchas veces en la mayoría del cristianismo se ve como, no, es que son dos pactos, uno completamente diferente al otro. Pero cuando analizamos la vida, por ejemplo, la de Abraham, notamos que a él fue justificado por fe. Ahorita sabemos todo lo que pasó con Martín Lutero, ¿verdad? Lo que él entendió, lo que él comprendió, ¿verdad? Acerca del Nuevo Testamento, lo que hizo Jesús. Y pues se habló mucho en ese tiempo y todavía se sigue hablando mucho acerca de la justificación por la fe. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 4, dice que el versículo 22 de Hebreos 4, que por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, a Abraham se le estaba contando esa fe como justicia en esos tiempos, inclusive antes de que el pueblo de Israel llegara a recibir las tablas de piedra. Y pues bueno, es la misma. Entonces aquí vemos que podemos unir esos dos pactos, siempre han sido el mismo, pero obviamente era una progresión para la época en la que ellos estaban viviendo. Ok, bueno, Abraham, bueno, vas a tener un hijo y ese hijo pues va a salir una gran nación, etcétera. Pero esa fe también le era contada por esa promesa
esa promesa que venía a ese Salvador, que a través de su Hijo, a través de ese montón de, ese remanente que siempre hubo dentro del pueblo de Dios, ya sea Noé, Abraham, etcétera, muchos otros personajes bíblicos, y hasta la fecha que Jesús vino y murió e hizo verdad, realidad, eso que ellos tanto estaban esperando. Y hasta la fecha, ese mismo pacto es el que nosotros pues tenemos, pero ya viéndolo de una perspectiva post de lo que vino a hacer Jesucristo aquí. Así que es muy importante tener esa asociación y no verlos como cosas diferentes. De hecho, la Biblia acá en Oseas capítulo 6, verso 7 dice, pero ellos, cual Adán, violaron el pacto, ahí han pecado contra mí. Entonces, ya no, la Biblia no está hablando de que este pacto es tan antiguo como acá, como Adán. Como dijo el pastor, la Biblia de alguna manera se sobreentiende de que este pacto ya existía en ese tiempo, de que Adán, si bien no estaba escrito, no se lo había dicho, estaba en su corazón. Él de alguna manera entendía esto y entendía que el pacto que estaba allí, eso de cumplir la ley en el árbol, el no comer de esa fruta que estaba allí, ¿verdad? Era parte del pacto, y cuando él la come, rompe este pacto con Dios, como dice acá, violó el pacto y lo quebró. Entonces, ¿y qué es lo que empieza a pasar acá? Esto como que de alguna manera se pierde, ¿verdad? Después a Noé le vuelve a dar otro pacto, como ustedes decían, y esto como que empieza a crecer, hasta que finalmente llegamos a Abraham. Y de hecho, acá en Gálatas, capítulo 3, no me recuerdo bien dónde está, si alguien se recuerda, pero hay una parte que dice que, acá está, el versículo 8, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. De hecho, acá la palabra que usa es evangelios, que prácticamente es lo que decimos, evangelio, buenas nuevas. Entonces, acá el asunto es, si el Señor ya había hecho este pacto, ¿verdad? Con Adán, ya lo tenía de ahí. Si este pacto lo había hecho, era tan antiguo con Adán, entonces, ¿para qué el Señor da este nuevo pacto en el Sinaí? ¿Por qué este pacto antiguo empieza y nace allí en el Sinaí, ¿verdad? En el capítulo 20 con las 2 tablas de la ley, cuando Dios da los 10 mandamientos. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué entonces tenemos que entender que Dios hace este pacto? Si ya había estado, este pacto era tan antiguo como Adán, como Noé, como Abraham. Bueno, lo que pasa, tenemos que entender lo que decía hace poco Moisés, algo clave. Él hablaba, ¿cierto?, que es una simiente, no habla de simientes como en plural, sino de la simiente. Y cuando nosotros miramos después de la caída, vemos genealogías. A veces las genealogías nosotros las pasamos por alto, pero son importantes. Pues la genealogía del capítulo 5, del capítulo 11, van haciendo la diferencia entre los que son los hijos de Dios y los que son los hijos de los hombres. Cuando nosotros vemos en el caso de Caín, vemos la descendencia de Caín, puras cosas malas. Caín fue el primer constructor de ciudad, ¿cierto? O sea, un asesino fundó la ciudad, y por eso nosotros decimos que las ciudades no son buenas. Pero a la vez también Caín, tenemos a Jubal, ¿cierto? Que creador de los instrumentos, ¿verdad? De armas. Tenemos al primer Vígamo, ¿cierto? Que tuvo 2 mujeres, o sea, como va contrariando, ¿cierto?, el ideal que es el Génesis de los 2 primeros capítulos. Pero a la vez también, cuando se rompe, digamos, hay una inflexión en el texto con Caín, ¿cierto? Caín deja de ir eso de entender el texto, deja de ir, digamos, hacia la puerta del Edén, ¿cierto?, donde realizaban los sacrificios, y ahora va contrario, y dice el texto, ese movimiento que menciona la Biblia, dice que él va, pero a construir una ciudad, no va a construir un altar, va a construir una ciudad. Y entonces ahí se quiebra. Pero ¿cómo se recupera otra vez? Bueno, nosotros lo vemos en el caso con Set, ¿no es así? Dice, y los hombres volvieron a invocar. Ese es un hebraísmo, un tecnicismo. Cuando dice que los hombres volvieron a invocar la presencia de Dios, está diciendo que nuevamente volvieron a hacer altares. O sea, Set, esa cadena, ese eslabón que se había roto, ¿cierto? Al morir Abel, recuerden que la palabra Abel viene de Jebel, ¿cierto? La palabra que significa nada. Así como vanidad es nada. ¿Por qué? No tuvo familia, no tuvo nada, ¿cierto? Lo mataron en la flor de su juventud y no tuvo nada. Entonces no logró hacer nada. Entonces Set es el que recupera ese eslabón, une nuevamente, y entonces los hijos de Dios
siguen avanzando. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que los hijos de Dios se comenzaron a fijar en las hijas de los hombres. Algunos hablan cosas que no corresponden, dicen son ángeles, no tiene nada que ver con ángeles, ¿cierto? Tiene que ver con los que están en contra de Dios y a favor de Dios. No tiene nada que ver con los nefilim y esas cosas, historias que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Y entonces los hijos de Dios también se corrompieron. Entonces Dios destruye toda la tierra y una familia, Noé, sobrevive. Y Noé es el comienzo de un nuevo mundo, ¿cierto? Porque había sido el Edén se corrompió, se perdió, y Adán es un nuevo comienzo, un nuevo origen, ¿cierto? Y también hay un árbol. Si ustedes ven, Noé, al igual que en el Génesis, también Noé tiene un árbol y también toma del árbol y se emborracha. Y al igual que Adán, que se ve desnudo, también está desnudo, ¿cierto? El hijo ve en su desnudez. Hay corrupción en uno de sus hijos. Y ahí está, ¿cierto? Sem, que viene la palabra semita. Entonces, cada una de estas generaciones se corrompieron, ¿verdad? Y cuando vemos a los hijos de Israel, también se corrompieron, ¿cierto? Y pasaron casi 400 y tantos años esclavos y prácticamente se habían olvidado. Y es por eso que cuando se les da las leyes en el Sinaí, dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque prácticamente habían perdido el sentido de lo que significa el pacto y el compromiso con Dios. Sí, mira, qué interesante cómo uno revisa rápidamente la concepción hebraica sobre pacto, la concepción hebraica del pacto, la podemos hablar, ellos consideran que el hecho de que Abraham, Dios hiciera un pacto con él, es porque Dios le estaba dando bendiciones. Y la promesa de ser injertados en el pacto, que ocurre, lo que lo menciona Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, es que las demás naciones van a ser también incluidas en las promesas del nuevo pacto. ¿Qué es una promesa del nuevo pacto? La tierra prometida. Vemos que Abraham fue un extranjero, pero él se le prometió la tierra prometida, no la de este planeta, no este lugar, sino la del celestial. Es también lo que hace Pablo en el libro de Hebreos, que a nosotros se nos promete una tierra, que la tierra prometida, cual el arquitecto es Dios. Por supuesto, también está la promesa del pacto de la renovación del corazón, que está hecho desde Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10, y también al final de los capítulos 30 también lo comenta, la circuncisión del corazón. Pero luego Jeremías habla de un corazón nuevo. Y efectivamente vemos cómo estas referencias de un nuevo pacto nos habla que es el mismo pacto, pero que Dios, en su sabiduría, permitió que el pueblo entendiera que sin él no podían observar la ley que les fue dada en el Sinaí. Y en vista a que no podían observarla, por eso es que Dios le dice, ¿quieres entrar otra vez en mi pacto? Tienes que aceptarme y tienes que recibir la circuncisión del corazón, que es lo que te da acceso a las demás bendiciones. Hay una cita de la mensaje del Señor, déjame si lo puedo repetirla. Ok. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premesura concertaron su pacto con Dios. Recordemos que ellos dijeron, ¿vas a hacer esto? Sí, lo haré, claro que sí. Pero no reconocieron su pecaminosidad y no reconocieron que sin Dios era imposible. Ahí entonces vio la necesidad de crear un nuevo pacto, porque el hombre necesitaba cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Gracias. Así es, bueno, quedó muy claro, ¿verdad? En esos dos pensamientos que compartieron. Pero sí, algo también que se me viene a la mente es el concepto de verdad presente, ¿verdad? Que si bien es cierto, no era como estamos compartiendo, que no es como dividirlo y hacerlo completamente aparte, sino que cada persona o en cada época tuvieron su verdad presente con respecto a ese pacto. Por eso es que vemos que hay como, entre paréntesis, ciertas variaciones para el entendimiento de las personas que se encontraban en ese preciso momento, en esa era, en esa época de la historia de la humanidad. Pero siempre ha sido guiado al personaje principal, que es Cristo Jesús. Los mandamientos a Cristo Jesús. Siempre es el amor hacia los demás, representando el amor de Dios para con nosotros, y también, pues bueno, y ese amor correspondiéndolo con lo que Él, bueno, desde la eternidad había ideado para cada uno de nosotros. Así que es un poco de lo que se vino a la mente, y pues bueno,
Muchas gracias, Harrison. Acá hay una parte en Éxodo, como decía Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 19, versos 7 y 8 dice: Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces acá vemos que este pacto, el problema que tuvo, como decía Moisés, es que los israelitas también quisieron agregarle algo. El Señor iba a decir sus palabras, sus promesas, y ellos también ahora vienen y también prometen y le agregan al pacto una parte, es: haremos todo lo que tú vas a decir, Señor. Pero conocemos la historia. Unos días más tarde, cuando Moisés se fue allá al monte, ¿verdad? Terminan adorando ese becerro de oro, y termina Moisés, cuando llega, rompe nuevamente las tablas, con eso da a entender que ya habían roto ya el pacto que habían hecho. Entonces, el problema es ese, el problema no es Dios, el problema es somos nosotros que le queremos hacer cosas al pacto. Ahora, ¿de qué manera también nosotros, el Apocalipsis 14, ¿verdad? El entendimiento del mensaje de los tres ángeles nos ayuda o ilumina en cuanto a la verdadera comprensión de los pactos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en primer lugar, para poder, digamos, redondear un poquito la idea de lo que usted mencionaba y unirlo con el mensaje de los tres ángeles, siempre Dios quiso hacer de los israelitas un reino de sacerdotes, o sea, de gente santa. El propósito del cielo, dice el Ernest, nunca fue tener un sacerdocio arónico, por ejemplo, ni levitas, nunca fue el plan de Dios, sino que ellos fueran un reino de sacerdotes, de gente santa. Siempre fue el propósito de Dios que ellos pudieran ver la presencia de Dios, pero y ellos la rechazaron, y por eso le dijeron a Moisés, bueno, anda tú, ¿cierto? Ve tú a Dios, ¿cierto? Y ellos como que rechazaron ese privilegio de poder comunicarse con Dios. Y en ese sentido, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? ¿Verdad? Presente también, nos conecta con estos ambos pactos. ¿En qué sentido? En que habla de un evangelio eterno. ¿Me entiendes? El evangelio eterno quiere decir un evangelio que siempre ha estado, ¿cierto? Que es el mismo de hoy, ayer y siempre. O sea, algunos hacen una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento está el Dios cruel, el Dios vengativo, el Dios sangriento que mata y hace pedazo a la gente, ¿cierto? Pero en cambio el Nuevo Testamento es el Dios de amor, el Dios de paz, ¿cierto? Y parece que hay un Dios diferente, ¿no es así? Y ustedes ven, yo cuando era niño, y de ahora que soy grande me doy cuenta de eso, pero cuando era niño, los colegios acostumbraban a regalar un Nuevo Testamento y uno lo aceptaba con cariño, ¿cierto? Pero ahora pensando bien, ¿cierto? Ahí había una especie de un mensaje subliminal, ¿verdad? Solo te regalaban el Nuevo Testamento y, bueno, y el Antiguo, bueno, es porque para esas personas cristianas el Antiguo Testamento no tenía ningún valor, sino más bien el nuevo pacto, como dicen muchos nuestros hermanos evangélicos, es el más importante, rechazando el antiguo pacto, pero tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto están basadas en las mismas promesas de un Salvador, ¿no es así? Mientras en el antiguo había una sombra, ¿cierto? Se dieron los sacrificios para poder vislumbrar la venida de Cristo. En el nuevo pacto está presente Cristo y ahí hace la diferencia, pero ambos están basados en el sacrificio de Cristo, ninguno está basado en animales, los animales eran representativos. Ahora, en el nuevo evangelio, ¿verdad? Nosotros vemos que el evangelio es eterno. ¿Y cuál es la conexión? Por un lado está el evangelio, que es la justificación por la fe, ¿cierto? Que dice que ha venido a predicarlo a todo morador de la tierra. Pero el verso 7 del capítulo 14 habla de tres imperativos, ¿cierto? Y ahí está la obediencia a la ley. Dice, temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ahí son tres imperativos, ¿cierto? O sea, evangelio y ley no están separados. Nuestros hermanos evangélicos han hecho una dicotomía, una separación entre ley, gracia, ¿cierto? Evangelio, ¿cierto? Fe, obras, ¿cierto? Ley y evangelio, no existe tal. El Antiguo y Nuevo Testamento es una unidad indivisible. Y de igual forma, el Evangelio de Apocalipsis 14 manda que guardemos la ley, ¿cierto? Adorad a aquel que hizo el cielo. El centro de la ley es el sábado, ¿cierto? A Dios como creador, pero que abarca prácticamente todos los mandamientos a través de estos tres imperativos. Evangelio de la gracia, la fe y las obras van íntimamente relacionadas. Pero la verdad, sí, pues evangélico, pastor, creo que ya me hubiese hecho dudar por lo menos. La verdad que sí, con todo lo que dije.
Pero adelante, Harrison. Bueno, es que es difícil agregar, fue tan claro. Algo importante que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Cuando se habla de que, bueno, el antiguo nuevo pacto, cuando, bueno, entre la rama cristiana, ¿verdad? Como tal, alrededor del mundo, que ha separado estas dos cosas. Bueno, Jesús basó sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Los mismos apóstoles le explicaban a las personas cuando se reunían en las sinagogas e inclusive en los otros lugares donde habían solamente gentiles, y explicaban de cómo iba a llegar ese Salvador. ¿Cómo lo explicaban? A través del antiguo pacto, como se podría decir. Y pues bueno, fue un asunto que, pues, si ellos utilizaron ese antiguo pacto para poder explicar y dejar entender y dar a entender, perdón, este nuevo pacto que iba a ser escrito en nuestros corazones, a cada persona que iba a aceptar ese gran mensaje, no importando que fueran fuera del linaje israelita. Entonces nos damos una buena idea de que, bueno, de que eso, inclusive el mismo Apocalipsis siendo escrito en el Nuevo Testamento, siempre nos envía hacia el Antiguo Testamento. Siempre han estado correlacionados, pero lastimosamente es una tarea del enemigo separar esas dos cosas, porque sabe muy bien que dividiendo los dos evangelios, pues nos vamos a quedar con una gran parte de las grandes enseñanzas que fueron mostradas a través del Antiguo Testamento. Y pues bueno, nosotros como cristianos debemos ver cómo todo es una unidad, y ese plan que se está llevando a cabo, que se está continuando inclusive, porque eso es algo muy importante, que bueno, Cristo murió y ya murió ese viejo pacto, y ya todo lo demás ya es por ganancia, ya no hay nada más que hacer. Pero nosotros, conociendo el plano general de todo eso, nos damos cuenta que, Cristo está en el santuario celestial, Él sigue esa obra de ese pacto, Él sigue realizando lo que Él llegó a prometer, y estamos esperándolo a Él. Así que, bueno, no sé si tiene algo más que añadir, Moisés. Bueno, la verdad que es difícil de ahí porque el pastor fue bastante claro. Solo me ocurría decir que hay una relación, no tan directa, pero la hay entre el Evangelio eterno que aparece en Apocalipsis 14:6 y el texto que leímos de Jeremías, ¿no? Que había un pacto sempiterno. Hay una relación en palabras allí interesante. Eso da a pensar que Jeremías vimos que hay como una exhortación de que se han violado el pacto. Y ahora en Apocalipsis 14 vemos que hay un llamado a un evangelio que se predica, y si nos lleva a la mente de Jeremías, sin duda alguna este último mensaje es una última exhortación de Dios al mundo. Y así como el pacto que Dios creó que Dios permitió, que es el evangelio, que permite gracia a toda la humanidad, está vigente, está más abierto que nunca, pero hoy debemos aceptarlo. La gracia de Dios llegará a un punto donde Él diga el que justo sea justo, que sea lo paraseo, ¿no? No recuerdo bien el texto, pero sabemos que es un tiempo que la gracia va a terminar. Y hoy es el momento hoy es el día de nuestra salvación, no mañana, hoy. No sé si me permite agregar algo más, ¿Sí? No sé si es posible. Solo decir también lo que decían nuestros amigos, un interesante y profundo comentario que han hecho ambos. Solo agregar un detalle importante. Hay un concepto de legalidad también en el mensaje de los tres ángeles que tiene que ver la hora de su juicio ha llegado. O sea, el juicio tiene que ver con algo, ¿cierto? Tiene que ver con legalidad también. Y entonces ahí nosotros vemos que es un mensaje para la última generación que cree que puede vivir libertinamente, ¿cierto? Pero no, hay un momento en que Dios dice voy a juzgarlo. La pregunta, ¿en base a qué no va a juzgar Dios? ¿Cuál va a ser el punto legal? Es su ley, digamos, lo que ha sido transgredido, ¿cierto? Satanás transgredió su ley. El gran conflicto se inicia en el lugar santísimo y termina en el lugar santísimo porque Satanás transgredió la ley de Dios y el hombre también la transgredió. Entonces debe haber digamos, una vindicación, ¿cierto?, de la reputación de Dios. La reputación de Dios ha estado, digamos, entre juicio,
Satanás ha acusado a Dios que el hombre no puede guardar su ley después del pecado. Bueno, y por eso vino Cristo con naturaleza caída a demostrar que sí se puede guardar la ley, ¿cierto? La condición, incluso con naturaleza caída, Cristo guardó la ley, no pecó, y no solamente nos dejó, digamos, una mera salvación, sino también nos dejó ejemplo. Y entonces la última generación, que son los 128.000, justamente dice que guardan la ley de Dios, o sea, vindican el nombre de Dios guardando la ley de Dios. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando se habla, digamos, de que ellos profanaban el nombre de Dios, porque es interesante, Ezequiel 20 hace un comentario extraordinario de cómo se profanaba el nombre de Dios, y ellos no lo santificaban. Y justamente era cuando el pueblo, su conducta era contraria a la ley de Dios. Cuando ellos no obedecían la ley de Dios, entonces ellos pisoteaban el nombre de Dios y lo dejaban a Dios mal ante las naciones, ¿cierto? Que hablaran mal de Dios, de su reputación. Entonces, la reputación de Dios siempre estaba en relación a la conducta del pueblo de Dios. El antiguo Israel siempre pisoteó al adorar al becerro, Dios los quería destruir a todos. Pero Moisés intervino y dice, ¿pero qué van a decir los demás pueblos, verdad? O sea, ahí está en juego la reputación de Dios, ¿cierto? Su vindicación de su nombre. Y entonces no va a ser diferente en las últimas generaciones, en el pueblo final de la historia. El pueblo de Dios debe vivir a la altura, y la regla ética de conducta es la ley de Dios. Pero ahora no una ley externa, como dice, digamos, Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Siempre Dios ha querido tener su ley en su corazón y en su mente. Y allí parte, digamos, toda la esencia del Evangelio. Así es, pastor. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces entendemos que este pacto eterno, ¿verdad? Este evangelio eterno, esta ley eterna, prácticamente estamos hablando de cosas que son eternas. Y como son eternas, también son parte del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es eterno y su ley es parte de su carácter, está basado todo su dominio, su reino está basado en esto. Y que también la ley es amor. Entonces, dividir a este Dios en una parte como ley y una parte como amor, estamos dividiendo a Dios. Porque Dios es amor y la base o el cumplimiento de la ley, como lo habíamos estudiado hace una clase atrás, es el amor. Entonces, no podemos hacer esta división. Al hacerlo, no entendemos realmente lo que está diciendo la Biblia. Pero ahora vamos a ir a la última parte de la lección, que es el aplica. Ahora, ¿cómo esto que estoy entendiendo viene hacia mí? ¿Cómo yo lo empiezo a vivir? ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, el pastor ya se nos adelantó un poquito, ¿verdad? ¿De qué manera este entendimiento de la ley, el pacto, la verdadera relación que tenemos con la ley y los pactos, nos ayuda a vivir una vida santa y piadosa en esta última generación? ¿Qué piensan ustedes? Harrison. Bueno, algo importante también que hay que considerar con respecto a esto es que muchas veces se habla de que, es que los dos mandamientos más importantes, excluimos el resto, pero los dos mandamientos más importantes es el amar a Dios y el amar al prójimo. Ok, hasta ahí llegó y dejamos de lado el resto. Pero cuando nosotros lo analizamos bien, notamos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con ese amor a Dios. Y los 6 restantes es acerca de ese amor para con el prójimo. Y esa ley, ¿verdad? Que siempre ha sido el amor y se le llama ley del amor o pacto del amor, etcétera, que es el verdadero carácter de Dios, como se nos refleja o se nos dice en primera de Juan 4:8, que Dios es amor y la misma esencia de la ley es el amor. Pero cuán difícil es para nosotros como seres humanos dar amor, porque hemos sido al nacer en este mundo de pecado, pues nos hemos acostumbrado a ser egoístas, a querer siempre vivir por el yo, a guiarnos por lo que dice nuestro corazón, como dicen en muchos otros lugares, sigue tu corazón, pero más bien el seguir, el verdadero amor es el seguir lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros, que nosotros lo amemos con Él, con todo nuestro corazón y que amemos al prójimo, sea cual sea la situación por la que esté pasando, pero que no importando lo que me haga o lo que haya hecho alrededor, que yo también esté dispuesto a amar a esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la misma
experiencia del apóstol Pablo, que él mismo habla de las dos cuestiones, ¿verdad? De la ley, ¿qué será? ¿Es correcta la ley? Como él nos lo habla en Romanos 7. ¿Será que yo, inclusive él hace la afirmación, la ley es buena? ¿Por qué? Porque me hace ver cómo está mi condición. Y ese es el ideal que Dios tiene para mí. Y ese ideal que Dios tiene para mí, ¿cómo lo puedo lograr? Nosotros lo vemos en Romanos 7, versículo 15 en adelante, que él dice, pero es que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, y lo que yo sé que está mal, pues eso es lo que termino haciendo, porque la carne está morando el pecado. Pero ya después vemos a un Pablo completamente diferente, y esa clave para cada uno de nosotros, en cómo permitir que esa ley sea reflejada en nuestra vida, en permitirle a Dios, al mismo Jesús, que haga ese trabajo en cada uno de nosotros. Es algo que nosotros no podemos hacer, y es algo que tenemos que permitirle. Por eso Él nos hace la invitación siempre de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y la importancia también de negarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar amor. No, es imposible para nosotros dar ese amor. Así que permitiéndole a Cristo Jesús tomar nuestra vida y que Él refleje ese carácter, porque Él siendo amor y teniendo control de nuestra vida, ese amor se va a reflejar de una forma que yo no estoy buscándolo o forzando ese amor, sino que va a ser un asunto automático con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. Como pueblo adventista, ¿de qué nos sirve este estudio del pacto eterno? Para vivir como el último pueblo que verá a Jesús, porque espero, como ustedes, yo espero ver a Cristo, y muy pronto. ¿Pero qué me sirve esto del pacto? Sirve demasiado. Porque dice, por ejemplo, el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 36, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendiente para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Tratando de hilar lo que dijo el amigo Harry, el amor de Dios en el corazón de uno solamente puede estar si Dios vive dentro de nosotros, si Dios nos da su amor. Y eso es el pacto. El pacto es que Dios nos hace tu familia, Dios nos adopta, aunque no lo merecemos, aunque Abraham era un extranjero, Dios los adoptó, los rescató de donde estaba. Y así nosotros, el pueblo que espera ver a Cristo venir, es un pueblo que está amando a Dios y esperando ser adoptado por Dios. Por solo todo motivado a la gracia y la bendita gracia de Dios y su fiel compromiso al pacto que hace con la raza humana. Gracias. Bueno, para mí, haciendo una aplicación muy práctica, yo lo relaciono que también nosotros hemos hecho un pacto con el Señor a través del bautismo, ¿cierto? Un compromiso de poder, digamos, estar a cuenta con Él, borrón y cuenta nueva, y comenzar una nueva vida y que Dios pueda, digamos, poder transformar nuestra alma. Ahora, nosotros como adventistas tenemos ciertos principios muy claros en la Sagrada Escritura y que son, digamos, muy claros, pero también tenemos un estilo de vida. Y creo que la generación de este tiempo final ha hecho una diferencia entre los principios que tenemos como iglesia y lo que son, digamos, las normas que a veces se llaman, y algunos han llegado a decir que las normas son algo cultural. Entonces, hoy día, mucha de esta última generación de más jóvenes ha ido perdiendo un poco la perspectiva, ¿cierto? Por un lado, el adventismo en algún momento fue legalista, muy cargado de la ley, y ahora se fue al otro extremo, ¿cierto? Muy libertino, ¿verdad? Y entonces hoy día muchas mujeres usan aros, se pintan, ¿cierto? Usan cadenas, gargantillas, ¿cierto? Y muchos hombres igual usan modas bastante extravagantes, ropa muy ceñida en el vestir, el decoro del vestir, en la alimentación, ¿cierto? Como templo del Espíritu Santo. Hoy día hay muchos hermanos que dicen, bueno, yo puedo ver en día sábado noticias, me estoy informando. O algunos dicen, dirigentes incluso del líderes, bueno, una copita de vino no hace mal de nada, ¿cierto? Es para algunos comen mariscos, ¿cierto? Entonces vemos eso como algo muy cultural, pero olvidamos que el estilo de vida justamente es el reflejo. La ley está acá en nuestra mente, pero ahora debemos aplicar la ley a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a la cotidiana, a la praxis, a la práctica. Y entonces a veces hay una disociación entre esos dos elementos. Nuestro estilo de vida deja mucho que desear. Decimos ser algo, pero finalmente en la práctica no lo somos. Si uno mira, por ejemplo, a un evangélico, se da cuenta inmediatamente que es evangélico, tiene la mujer el pelo muy largo, la falda
bastante larga, los hombres con un terno muy bien vestido, con la Biblia bajo el brazo, sabemos que son evangélicos. A un mormón lo identificamos fácilmente, camisa blanca, pantalón negro, zapatos negros, ¿cierto? Un gringo rubio, ¿cierto? Y uno morenito, ¿cierto? Latino, con él al lado y un bolso, sabemos, y una mochila. Eh, a un testigo de Jehová, un bolsón de cuero, ¿cierto? Un sombrero largo a las mujeres. Identificamos por su vestir. La pregunta es, el adventista, ¿por qué se identifica? Digamos, a veces un adventista parece igual que una persona del mundo, ¿cierto? Secular, ¿cierto? No hay mucha diferencia. Entonces, en nuestro hablar, no solo en nuestro vestir, sino en nuestro hablar, nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Entonces, la pregunta final de reflexión es, ¿reflejamos realmente el carácter de Dios en nuestra vida, en nuestro hablar, en lo que miramos, en lo que hacemos, en lo que actuamos, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacernos esa pregunta, que el estilo de vida es y está muy vigente, y eso es el hacer, digamos, es lo que reflejamos de lo que realmente creemos. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta lección, ha estado buenísima. Bueno, el trimestre va a estar bueno, porque la idea es entender estos pactos también para, ¿verdad?, ir creciendo en gracia. Pero ya para finalizar vamos a darle ya la chance, ¿verdad?, a nuestros invitados a que puedan darle a ustedes un llamado al que está ahí en la casa viéndolo, en su televisor, en el celular, en la tablet. ¿Cuál es lo que más le llamó la atención, lo que más quieren ustedes que se quede en la mente de los jóvenes que lo están viendo? Me gustaría decirles que todas las promesas del pacto las hace Dios. Dios las promete. El nuevo corazón, la promesa de la tierra prometida, la promesa de adoptados por Dios, la promesa de la justificación, del lavamiento, etcétera, es porque Dios nos alcanza, y como lo dice casi poética forma la mensajera del Señor, es que la mente divina está completamente impresionado e interesado en nuestra salvación y en el pacto que ha hecho desde que el hombre hubo caído. Dios inmediatamente ofreció el pacto, y eso es, digamos, un tema que incluso vamos a estudiar por las edades eternas. ¿Cómo es que un Dios tan maravilloso amó tanto a la raza humana que hizo un pacto y descendiendo como humano para morir y ofrecernos todas las bendiciones que hay en el nuevo pacto? Gracias. Bueno, finalmente yo lo que destaco de esta lección tan hermosa es lo que había mencionado anteriormente. Hemos hecho un compromiso con el Señor y tenemos que vivir a la altura. Los tiempos, digamos, difíciles que vivimos requieren de que nosotros podamos vivir a la altura. Vivimos en la posmodernidad echó por tierra los grandes metarrelatos, ¿cierto? Y hoy día la gente se cansó de los buenos discursos, de las buenas predicaciones y de muchas cosas, de mucho hablar. La gente, para que pueda aceptar la posmodernidad, que vive en una sociedad bastante secularizada, y uno ve imposible que esa gente se convierta, pero sí hay una forma de que se convierta, es que vean el Evangelio, pero reflejado en nuestras vidas. No es fácil, debemos vivir el Evangelio, y cuando vivimos el Evangelio, entonces mucha gente va a ver que el Evangelio no es solamente teórico, sino que realmente puede transformar no solamente nuestras vidas, que somos cartas abiertas al mundo, sino también la vida de los demás. Y eso va a ser una diferencia entre un verdadero hijo de Dios y el que realmente no lo es. Lastimosamente, muchas veces la ley de Dios se le ha visto también como una carga. Bueno, está bien, el nuevo pacto, el antiguo pacto, ok, son lo mismo, pero la ley como tal, no, hemos hecho mucho más bien para cargar esa ley o creer de que es una carga, pero todo lo contrario. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana nos hemos enfocado en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Y tenemos que entender, cada uno de ustedes que nos están viendo y nosotros, que la ley es obedecer esa ley, es el resultado de lo que Cristo Jesús ha hecho por nuestras vidas, por amor. Como Él hizo tanto por mí, Él dio su vida por mí, Él está haciendo una obra tan importante allá en el cielo por amor a mí. Entonces yo obedezco ese pacto, yo obedezco lo que Él pide que yo haga, porque yo sé y entiendo que es un bien para mí y que es un bien para la sociedad como tal, para mi familia, para mis amigos, para todas las personas que nos rodean. Así que el ver la ley de esa forma, de que Dios me amó tanto, que es importante también para Él que nosotros correspondamos a ese amor, no por nuestras propias fuerzas, solamente con lo que Él puede hacer a través de nosotros. Que tengamos la mente de Cristo Jesús, como se ve reflejado en Filipenses 2:5, que Él, ¿verdad?, en esa eternidad no escatimó en ser Dios, sino que
se despojó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Ese despojo que Él hizo por cada uno de nosotros, ese despojo, esa negación a sí mismo, es la misma que también nosotros debemos experimentar para verdaderamente iluminar, permitir de que la vida de Cristo sea reflejada a las demás personas, a este mundo tan oscuro en el que nos estamos viviendo. Así que no nos presionemos nosotros mismos a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque si no me pierdo, sino que, mira, Dios, utilízame, vive en mí. Y entonces esas obras de la ley, que son buenas, van a reflejarse, como dijo el pastor, ya van a ser nuestra forma de vivir, y las personas van a ver ese gran cambio. Así que permitámosle a Cristo Jesús de que Él viva esa perfección, esa vida perfecta que Él vivió acá, que la viva en nosotros también. Y así, pues decirle a las demás personas, ¿verdad?, con nuestros actos, de que la ley es buena, es eterna y es de amor. Amén. Yo quiero leer un texto que está para ya finalizar. En Juan, capítulo 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, y aquí está la fe, las obras, acá mezclan un solo versículo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, como decía el pastor, el mundo, todas las personas anhelan un pueblo cristiano que no haga como el Antiguo Testamento, que no haga como lo estamos haciendo nosotros, que muchas veces dejamos por el suelo el nombre de cristianos, sino anhelan esa manifestación de un pueblo que refleje el carácter de Cristo. De hecho, en el Deseo de toda la gente, una cita cortita, página 619, dice así, vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Y un poquito más abajo dice, Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Entonces, el Señor espera que nos sometamos a él, como decía Harrison, que él no sea la persona que se refleje a través de nosotros, que crucifiquemos al yo, y de esa manera, en este pacto tan hermoso que él hizo, lo podamos cumplir y podamos ver su gloriosa manifestación viniendo en las nubes de los cielos. ¿Quieres ver esto? Pues te invito entonces a que estreches tu comunión con el Señor. Muy bien, muchas gracias, Pastor, muchas gracias, Harrison, muchas gracias, Moisés, por esta hermosa lección, ¿verdad?, que estudiamos. Es la primera, todavía nos quedan muchas más, así que sigan estudiándolo, compartan esta lección, denle like, compártanlo, ¿verdad?, en sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, suscríbanse, denle a la campanita y sigan estudiando en su grupo pequeño, GPS, sus clases de escuela sabática, porque la lección que se viene está realmente hermosa y va a servir para elevar tu vida y de las que te rodean también. Así que un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Inverse en español. Así que un gran abrazo, nos vemos a todos. Chao, chao.